Vamos a empezar. Buen día, Liz. Sí, se escucha. Perfecto. Vamos a continuar. Hoy vamos a hablar de entrada de lo que es una aplicación más de la continuidad en un punto, ¿no? Esa aplicación tiene que ver con encontrar parámetros o parametrizar, oye, podemos llamarle parámetros. Entendiendo que lo que vamos a encontrar son valores de constantes. Aquí tengo un ejemplo ya resuelto. Parámetros. Entonces, aplicando continuidad en un punto. Vamos al ejemplo directo porque eso es la aplicación. Salgamos de esto. Bueno, el problema se plantea así. Considere la función g de x, una función seccionada. Función sub, función 1, 2 y 3. Pregunta, la tesis. Determine los valores de A y B, si es que tiene A y B. En este caso, si esta tiene las dos, tiene A y tiene B. Determine los valores de las constantes A y B. Estos son los parámetros que hago referencia para que tengamos algún identificador de qué tema se trata. Parametrizar. Para que la función sea continua en 1. Es claro que ese 1 es el conflictivo aquí, ¿eh? La pregunta pudo haber sido también continua en los reales. Este lo vamos a tomar como modelo y vamos a hacer los dos tipos de preguntas. Vamos a resolver la que ellos hacen primero, continuidad en 1, y después voy a cambiar la pregunta por continuidad en todos los reales para ver cuál es la diferencia y cómo se hace. Es poco lo que difiere. Entonces vamos a empezar. Como me dicen que hay que encontrar parámetros de tal manera que la función sea continua en 1, voy a aplicar la definición de continuidad en un punto donde ese punto es igual a 1. Como es función seccionada, ya sé que me va a tocar calcular límites por definición, pero no se pueden calcular de manera directa, sino que tienen que ser laterales. Es decir, que la definición la voy a escribir tal y como se los mencionaba a ustedes. Cuando tiende a 1 por la izquierda, ya laterales de f de x, o puede ser el límite por la derecha, no importa con cuál empiece. Eso debe ser igual al límite en 1 por la derecha e igual a la imagen de 1. Esa era continuidad en un punto. La diferencia es que ahora me piden que sea continua en 1. Pero yo no ando probando que la función sea continua. Al contrario, quieren encontrar parámetros. Queremos encontrar quién es A y B. Yo les recordaba a ustedes que esto en realidad son múltiples ecuaciones. Hay 3 ecuaciones aquí. Entonces lo que va a ocurrir, así con análisis inicial, es que lo que vamos a obtener de la definición es un conjunto de ecuaciones y debo utilizar las que me convengan para poder calcular el valor de A y el valor de B. Eso sería todo. Es decir, que al final lo que voy a hacer es resolver variables, ecuaciones, pues. Pero ¿cómo se hace eso? Ya tengo la definición que es con lo que siempre se debe arrancar. No empiece a adivinar. Y la puede plantear así como lo tengo ahí, ya con los límites laterales. Ahora, el siguiente paso, como siempre lo dijimos, es especificar quiénes son las imágenes que voy a utilizar. Como es seccionada, y por supuesto ya calcular la imagen en 1. Pudiera empezar con la imagen en 1, que es más fácil, pero aquí tiene que ser todo. Y voy a escribir límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Eso lo evaluaría aquí. Entonces digo de 3 x cuadrado menos a. Ahí es donde tengo que evaluar. Además debe ser igual, este es a ver, no es 9. A. Igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Es decir, que es lo mismo que hemos hecho. Y por la derecha es aquí, por el dominio, ¿verdad? Como el dominio me permite acercarme ahí, entonces pongo esa función. Sería raíz de x más 3. Es una aplicación. Menos 2. Todo partido entre, está muy cerquita esto. Partido entre x cuadrado menos 1. Y debe ser igual a f de 1, que ya lo voy a calcular. Aquí está 1. Entonces su imagen debe ser b. Entonces pongo. ¿Estamos? Entonces, son ecuaciones ya. Excepto que una de ellas sí tiene variables, las otras no. Para eso tengo que calcular estos límites. Pero sabemos que los límites se obtienen evaluando. No hay problema, entonces voy a evaluar aquí. Estoy evaluando 1. Aquí sería 3 por 1 al cuadrado, que es 1 menos a. Se miraría así. 3 menos a.
La otra, pues debería ser lo mismo. Si esto me da valores, me da límites indeterminados, me toca hacerlo por aparte. Es decir, si esto me da la forma 0, 0, me toca calcularlo aparte. Y en efecto va a ocurrir eso, porque aquí va a quedar 1, aquí me quedaría la raíz de 4, la raíz de 4 es 2, menos 2 es 0, y 1 menos 1 es 0. Ese límite da la forma 0 sobre 0, por lo tanto no debo hacerlo aquí. Solo voy a poner que aquí es b, y ese límite, pues a calcularlo aparte en la hoja, a pegarse una matada. Y aquí me va a ayudar usted. Sería 1 por la derecha. Sabe que tiene que racionalizar, está obligado, pues lo hago arriba. Ya voy a poner arriba el cuadrado idéntico menos cuadrado de opuesto. Será x más 3 cuando eleve el cuadrado de un solo. Y el opuesto sería 4, que es el cuadrado de 2. Estoy tomando el numerador. Abajo va a aparecer el x cuadrado menos 1, pero va a estar multiplicado por el conjugado del numerador. Es decir, que estoy comiéndome un paso, pues. De todos modos, usted ya sabe racionalizar. Y si no sabe, pues vaya, recuérdelo. Lo puedo hacer de esta forma, sin problema. Y aquí pondría más 2. Y sigo mis cálculos. Es decir, que uno de ellos costó. Tiende a 1 por la derecha. Arriba me queda x menos 1. Ya lo tengo. Abajo ya voy a factorizar el x menos 1. Era por x más 1. Ya factorizado. Es lo que se hacía, pues. A esta altura ya los límites no son problemas. Multiplicado por la raíz de x más 3. Sumado 2. Esto ya lo sabíamos. Y procedo a tachar el factor responsable. Se te va con este. Y vuelvo a evaluar. Y aquí escribo abajo ya evaluando. Arriba me queda 1 porque se canceló. Aquí me quedaría 2. 1 más 1 es 2. Y luego aquí me quedaría 4. X 1 más 3 es 4. La raíz cuadrada es 2. Más ese 2 es 4. Conclusión, esto es un octavo. Pues ese octavo lo pongo aquí. ¿Estamos? Y aquí tengo múltiples ecuaciones con las variables que les mencionaba. Ahora empiezan las igualdades. Puedo utilizar como ecuación 1, así como se les mencionaba antes. Si quiere las muestro todas. Esto sería ecuación 1. De ahí sería ecuación en una variable. Con esto despejo A. Si utilizo la última, las dos últimas, ecuación 2, de ahí puedo despejar B. Y si utilizo la primera con la última, que sería la última ecuación que se forma, esa no me sirve porque sería una ecuación en dos variables. Tendría variable B y variable A. Es decir, que las útiles solo son la 1 y la 2. Lo hago, lo separo y lo calculo. 3A, 1 menos 3, perdón, 3 menos A es igual a un octavo. Calcule A y dígame cuánto le da. Puedo combinarla como yo quiera. La otra ecuación sería B igual a un octavo. E incluso puedo usar la 3. Si sé que B vale un octavo, entonces utilizo esta, ¿ve? Y calculo A. Pero es más fácil con eso, la respuesta va a ser la misma. Ya tengo quién es B. ¿Y cuánto me da A? 23 octavos. 23 octavos. Esa es la respuesta. Si quiere comprobarlo, que no lo piden ni lo voy a hacer, lo que tendría que hacer es sustituir aquí A por 23 octavos, sustituir B por un octavo y probar que cumple las condiciones de continuidad en 1, que son estas, ¿ve? Si quiere también lo puedo hacer aquí, mire, ponga A aquí, ¿ve? Que es 23 octavos. No hay más. Y aquí ponga B, mire, que es un octavo. Y calcule estos límites. Aquí al final le va a dar un octavo, aquí un octavo y todo un octavo. Así lo verifico, pero no me lo están pidiendo. Basta con dar la respuesta. Respuesta A igual a ese número, porque hay que responder, y B igual a ese número. Eso es parametrizar. Y en realidad todo consiste en aplicar la definición de continuidad. Terminado, no más. Aquí está también el trabajo hecho. Está la racionalización, está la cancelación, está el B igual a un octavo. Mire, 23 octavos para A y un octavo para B, que es lo que me acaban de decir. ¿Estamos? Viene uno aquí interesante también. Ok, les dije que iba a mostrar también si la pregunta fuera continuidad en R. ¿Qué tal si la pregunta no fuera continuidad en 1? El 1 es el conflictivo aquí. Ellos tomaron el 1 porque ahí es donde hay problema, donde va a tocar luchar. Por ejemplo, mire,
¿Qué tal si me dice encuentre los valores de A y B tal que la función sea continua en todos los reales? Ya no me dice en uno. Entonces empezaría así. Primero, esto al final es polinómico. Es continua en todos estos números. Estoy analizando los reales por partes. Este es una constante, no hay problema, es un punto nada más. Esta otra es una racional, es continua en su dominio de 1 más infinito. Es decir, que de los reales, a la derecha de 1 sé que es continua. 1. Y a la izquierda de 1 también sé que es continua. El único problema que me queda es cuando vale 1, que sería la pregunta equivalente a esto. Por lo tanto, aunque me preguntara por continuidad en los reales, al final esto se reduce a ver continuidad en x igual a 1 por el análisis anterior, pues dado que cada una de las subfunciones son polinómicas, continuas en su dominio, a la izquierda de 1, continua, continua a la derecha, el problema es en 1, pues. Por lo tanto, de todos los reales, lo único que me faltaría verificar continuidad es en 1. En el resto no tengo problema. Estamos en el, por lo menos para determinar las constantes A y beta, que la función sea continua en R. El único conflicto, repito, son donde las ramas se pueden separar. Estoy hablando de estos dominios, ¿no? Si se pueden separar, aquí está el peligro. Por eso se trabaja solo con la unidad nada más. En el fondo, cuando me pidan calcular constante, que sea donde sea continua una función en los reales, dediques a trabajar solo con estos que son los peligrosos, ¿no? Los cortes. No hay diferencia. La pregunta es la misma al final, con un equivalente. Me vengo a otro material. ¿Aquí qué es? No, aquí no. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay otro, mira. Dice calcular el valor de K, que la función sea continua. No dicen a dónde. No dicen a dónde. Al no decir a dónde es en los reales o en todo su dominio. Por lo general, como las funciones son reales, estas funciones, todas las que vio 110, ustedes son funciones que van de R a R. Así, ¿ven? Cuando no me especifican dónde es la continuidad, entonces yo voy a entender que es en R. Pero esta función donde tiene peligro es aquí. En el resto no es problema, son polinomios. Están con la diferencia que esta primera función es válida para todo x diferente de 1, es decir, que a la derecha de 1 y a la izquierda de 1 la evaluación es aquí mismo, pues, porque aquí es un punto. El trabajo es exactamente el mismo. Procedo. Entonces voy a estudiar la continuidad en 1. Venga, usemos colores. Vamos a hacerlo para abajo ahorita. Permítame correrlo un poquito más. Aquí está. Yo creo que este era, ¿no? Sí. El ejercicio está hecho, solo lo voy viendo y agregando algunas cosas que no están completas. Entonces, lo que tendría que estudiar nada más es la continuidad, y eso se dice continuidad en, y le falta, x igual a 1, porque ahí es donde está el problema. Aunque no me lo dicen, yo lo pongo. ¿Y qué voy a hacer? Ellos no lo ponen aquí, lo hacen separado. Pues voy a poner lo que ya conozco, límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, si quiere, de f de x, lo mismo que puse antes. Igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x e igual a f de 1. Eso es lo que tengo que poner, como siempre. Y el resto del trabajo es poner las imágenes. Ellos lo hacen separado. Aquí hacen la imagen y aquí hacen el límite. Ahora, este no necesitaba calcular los límites laterales, porque este dominio dice que son todos los reales quitando 1. Mira. Este, ¿ves? Por lo tanto, para encontrar el límite en 1, se puede evaluar tanto cuando me acerque por derecha o por izquierda en esta función. Esta vez no es necesario escribirlo así. Yo lo puedo calcular. Si lo ponen no está malo. Pero también lo puedo poner directo. 1 de f de x, que es la definición compacta. ¿Por qué? Porque esta vez el límite sí se puede calcular en una sola función. Así lo pondría y me ahorro un montón de pasos. Además, la variable solo es una. Si aquí hubieran varias variables, le va a tocar utilizar estas ecuaciones. Pero cuando yo miro que es una sola letra, ¿estamos? Por ahí me dice con una ecuación es suficiente. Pero quien determina si lo va a escribir así o lo va a escribir de esta manera, es el límite que vaya a calcular usted. Aquí es porque me puedo acercar, repito, en este dominio por derecha o por izquierda 1. Nada más. Y aquí tengo el dibujo, tengo la gráfica. Por eso voy a calcularlo. Pero se escribiría así, pues. Cuando tiende a 1, no puse los laterales, a menos que ande perdido los pone. Entonces voy a poner x más k. Ahí es donde voy a evaluar. Y f de 1, no tengo problema. Cuando vale 1, la imagen es 2 menos k. Póngalo. 2 menos k.
O sea, lo tiene. Ese 2 menos K es este, ¿ve? Aquí lo están haciendo separado ahí, ¿ve? Ellos lo hacen separado. Y lo van armando después. Yo pongo la ecuación de un solo esta vez. Y cuando evalúo 1 aquí me queda como X vale 1, sería 1 más K. Y a la derecha sería 2 menos K. Quiere decir que con esa ecuación es suficiente. Además el límite lo calculé de manera fácil. Pasa el K para la izquierda. Es 2K. Y pasa el 1 para la derecha. Es igual a 1. Entonces K es un medio. K es igual a un medio, que es el que usted puede ver aquí, ¿ve? Con la diferencia que ellos calcularon el límite en forma separada, la imagen separada, y después la juntan. Aquí están juntando las dos cosas, ¿no? Para resolver la ecuación. Yo lo planteo diferente. Mejor uso la definición, puede ser separada. Esta de ser compacta solo si el límite este se puede obtener en una sola función. Los acercamientos derecha e izquierda, y se resuelve la ecuación. Terminado. Eso sería encontrar parámetros. Aquí hay un montón de ejercicios. No me voy a quedar en esto porque el objetivo no es quedarse clavados aquí. Después miramos otro. Luego vamos a hablar de discontinuidad. Continuidad todavía falta. Ya vamos a hablar de continuidad en un intervalo después, pero queremos hablar de discontinuidad antes de eso. Veamos. Hablemos de otro tema. Discontinuidad. Que está relacionado con continuidad. Definición. Y estas definiciones, cuando uno empieza a estudiar matemática y ver teoría, hay unas definiciones o conceptos que dan como ganas de reír. Este es uno de ellos. Miren lo que dice aquí. Decimos que una función es discontinua en el punto x igual a a cuando no es continua en a. Es decir, que solo lo niegan. No dicen nada más que eso. Alguien puede decir, oiga, si tiene lógica. ¿Cuándo es discontinua? Cuando no es continua. Se terminó. Pero ¿cuál es el significado matemático de eso? Se dice fácil, pero si no lo interpreta matemáticamente se va a perder. Y ocurre lo siguiente. Para saber qué significa esto, tengo que tener claro qué significa continuidad. Y lo voy a recordar. La continuidad la puedo escribir de manera compacta así. Y voy a hablar continuidad en un punto, porque de eso están hablando. Si recuerdo la definición de bolsillo, se miraba así, pues. Esto significaba que una función fuera continua en x igual a a. Por lo tanto, si eso falla, se llama discontinuo en a. ¿Y qué significa que falle? Voy a verlo. Voy a recordar. Sabíamos que para ser continua debe existir la imagen. Si esta imagen no existe, ya no siga. No es continua. Es una falla. Otro. Supóngase que la imagen existe. ¿Y qué pasa si este límite no existe? Tampoco puede ser continua. Se llama discontinua. En realidad aquí ya lo puedo poner más elegante. ¿Cuándo va a ser discontinua? Cuando el límite no exista o la imagen no exista. O los dos. Falla todo, pues. Las tres condiciones, porque esto se podía separar en tres condiciones. Por eso es que se admite esta definición. Una función es discontinua cuando no es continua. Pero hay que saber claramente qué significa continuidad. Entonces, si falla al menos una condición de continuidad, se llama discontinua. Terminado. Esa es discontinuidad. Que en la práctica, con gráficas, se ven rupturas. Hay distintos tipos de ruptura. Ahora, ¿la discontinuidad se puede clasificar? Por supuesto. Entonces, clasificación de la discontinuidad. Mire, tipos de discontinuidad. Es la clasificación evitable, de salto finito, de salto infinito. Estas dos se llama discontinuidad esencial. Discontinuidad esencial en unos libros, ¿verdad? Esencial. Y esta se conoce como removible. Discontinuidad removible. Se puede corregir. Algo así. Para sinónimos. En este material solo hablan de evitable, de salto finito y de salto infinito. Luego dan las definiciones. Cuando una discontinuidad es removible o evitable. Mire lo que dice aquí. Estas son las definiciones. Cuando el límite de la función existe y es diferente a la imagen. Aquí ponen varias cosas. Dice aquí algo más al final. En caso de que existe el límite, pero el valor de f es distinto o no está definido. Esto no está dicho en la notación simbólica de arriba. En realidad, es discontinuidad removible cuando el límite existe, pero no es igual a la imagen, condición 1. O el límite existe, pero no existe la imagen. Es decir,
Una opción es cuando esto sea cierto o cuando f de a no exista. Pero el límite sí. Para no hacerlo tan grande, basta recordar lo siguiente. Una función tiene discontinuidad evitable siempre y cuando exista el límite. Y la imagen no exista, o si existiera, es distinta del límite. Gráficamente es esto, compañero. Una forma de graficar es esto. Esto significa, esta sería, el límite existe, pero la imagen no. Estoy hablando de que entiendo que en este nivel estaría x igual a a. Para a no hay imagen. Así se ve una discontinuidad removible. El otro caso, aquí sería, f de a no existe. Sí, el límite. Es decir, con un huequito. Y la otra posibilidad es que el límite exista, también exista la imagen, pero ese punto no está ahí. Es decir, que el límite sería esto. El límite existe. Puedo ver que me acerco a ese valor por los dos lados, gráficamente hablando, ¿verdad? Lo que pasa es que eso se ve en el eje Y, pero como el eje Y hay que reflejarlo nada más, sería este caso. F de A existe. Existe. Y límite cuando X tiende a A, papá de F de X, es diferente a F de A. En el otro no existe la imagen, pero el límite sí. Así se ve. En X igual a de F de X, sí existe, este sí. Entonces, el hecho de que un límite existe obliga a que la gráfica se acerque a ese punto, tanto por derecha como por izquierda, no importa la forma que tenga. Es un límite existente, ¿no? ¿Estamos? Ahora, si yo le quito una de estas ramas, ese límite no existe, porque por la derecha no se puede acercar, no hay gráfica. ¿Están? Y si se acercara por la derecha también, pero no viene al mismo lugar, es claro que tampoco existe el límite, porque por la izquierda era un valor y por la derecha era otro. Estos son límites inexistentes. Entonces, una discontinuidad removible se puede ver así. Un hueco, un punto faltante, y no hay imagen ni arriba ni abajo, en una recta vertical imaginaria. Esta también está el hueco, pero el punto puede estar en la parte de arriba o en la parte de abajo. Eso implica que hay imágenes, pero no son iguales. Cuando sean iguales, este punto se trasladaría ahí, ¿me? Ya no sería discontinuo. A eso se refiere la discontinuidad evitable. En el fondo, entonces, existe el límite garantizado, es lo primero. Y al comparar con la imagen, o no existe la imagen, o si existiera deben ser diferentes. Terminado, ya le mostré la gráfica. Voy con la parte 2. Luego viene la discontinuidad esencial. Primero la de salto finito. ¿Cuándo se dice que tiene discontinuidad de salto finito? ¿No? Cuando existen los límites laterales. Existen los dos, pero son distintos. Aquí ya no necesito la imagen. La gráfica típica es esta. ¿Eh? Los laterales existen en ese punto. Estoy hablando en el punto, estoy imaginando que aquí está el A. No importa si está cerrado o abierto uno de los extremos. No puede estar cerrado los dos porque no es función. Esta es una discontinuidad de salto finito. Si yo lo miro en el eje Y, aquí quedaría un límite, ¿no? Y aquí quedaría el otro. Pues este número se puede medir y este es el salto que ellos están llamando. Para pasar de una gráfica a la otra, vendría que pues haría un brinco usted y caería en la otra y continuaría. No importa si viene de derecha o izquierda. Y no solo eso, ese salto se puede medir. Como recuerde que los límites existen, son números reales. El salto viene dado por una ecuación. ¿Cómo se calcula el salto esta vez? ¿Cómo saber cuánto es la distancia que hay de aquí hasta aquí? ¿Cómo se calcula eso? Fácil. Como estamos hablando que es distancia en el eje Y, pues voy a aplicar el valor absoluto. Pues. Tome un límite, el que usted quiera. El valor absoluto es para que no salga negativo. Pues será por la derecha de f y le resta el límite por la izquierda, pues, porque esos son los números. Esos son los números que está viendo usted en el eje Y. Y el valor absoluto, repito, es para que no vaya a salir negativo, porque la distancia no es negativa. Se miraría así, ¿verdad? Así se calcula el salto. No tengo problema, porque este va a ser un número. Incluso le puedo llamar a este L sub 2 y a este le llamo L sub 1. Y el salto con eso lo pondría así, ¿ven? L sub 2 menos L sub 1, que es lo mismo que puse arriba. Aquí no lo dice, pero sí estamos recordando que si esto es cierto, entonces los límites son números y son números, se puede calcular la distancia porque eso ocurre en el eje Y. Ya lo tendría entonces. Este es más fácil. Repito, la gráfica también podría ser así, pues. Alta de arriba y baja de abajo. ¿No? Es discontinuidad
de salto finito. El salto lo puedo medir con los límites laterales. Este es fácil, esa es la forma gráfica. Entonces, deben existir los límites laterales, pero tienen que ser distintos. En el otro no. El límite existe, pero es distinto a la imagen o la imagen no está definida para que genere un hueco, como lo mencionaba antes. Y el último, que esta es categoría de discontinuidad esencial, es la discontinuidad de salto infinito. ¿Cuándo ocurre? Cuando algún límite lateral, ya sea izquierdo o sea derecho, me da ¿qué? Miren lo que dice aquí, ¿ven? Me da uno de estos, una dirección, un comportamiento. Este es fácil. Si un límite lateral me da uno de esos números, o uno de esos símbolos que están ahí, más o menos infinito. Y ahí terminaría lo que es la teoría de discontinuidad. Ya le voy a preguntar a ustedes esas discontinuidades. Una vez que encuentre la discontinuidad, que la clasifique. Tipos de problemas en los exámenes o en los materiales es que le pregunten a usted, ¿la función es continua? Justifique. Y si no es continua y es discontinua, clasifique la discontinuidad. Es decir, no basta con decir que es discontinua, tiene que decirme si es esta y si es esta. Pero todo se obtiene comparando límites. Todo tiene que ver con límites. Solo tiene que saber la teoría. Yo puedo saber perfectamente sin estar viendo la gráfica. Si la estoy viendo, sabría que esta es discontinuidad removible. Sabría que esta es discontinuidad de salto finito. La de salto infinito no he puesto una gráfica, pero mire qué fácil hacerlo es. Pongamos una gráfica. No sé si tienen alguna de abajo, pero poner una yo aquí, pues. Imagínese usted que tiene una asíntota vertical, lo voy a poner en verde. Y lo voy a poner continua. Porque aquí voy a quitarle mejor las partes que no me convienen. A que no la mire continua, no se me enrede. Es típico de las asíntotas verticales. Puede ver esto, ¿no? ¿Qué tal si yo me acerco por la derecha a esa gráfica? Y miren, ¿qué es lo que pasa ahí? El límite lateral derecho es más infinito. Con eso es suficiente para que sea discontinua de salto infinito. No necesito ver el de la izquierda. Incluso el de la izquierda podría ser así, ¿no? Es decir, que aquí tiende a un número. Supóngase que es L. Llega hasta aquí. No son de la gráfica que ustedes vieron, pero es una posibilidad abierta. Eso quiere decir que está presente una discontinuidad esencial de salto infinito. ¿Por qué? Porque al menos un límite lateral, en este caso el derecho, se va más infinito, que es lo que dice aquí. Cuando al menos un límite lateral a un número se dispara a más o menos infinito. Claramente esta es una de las posibilidades, pero no es la única. Posibilidades de salto infinito hay un montón. Imagine que agarro en azul y la gráfica la hago así. Mejor todavía. Salto infinito. Al menos uno de los laterales infinitos son los dos. Mejor todavía. Es decir, con al menos un límite lateral infinito, la gráfica se vuelve de salto infinito. Terminado con la discontinuidad. Ahora sí podemos trabajar un poquito más. Y aquí vienen a mostrarle ustedes, miren, las definiciones y la gráfica. Discontinuidad evitable. Enseñe, si aquí, a ver si calculan, miren el salto. No nos lo dicen. Decimos que una función tiene el punto x igual presente una discontinuidad evitable cuando existe, mire, aquí está con palabras. Existe el límite, es un número, L. Pero no coincido con f de a. Y si f de a existe, o f de a no existe, aquí le ponen un modelo gráfico para que lo reconozca. Aquí le ponen la simbología. Y vienen las preguntas que le decía. Voy a dejarlo para abajo. Mire este ejercicio que está aquí. ¿Ve? Discontinuidad de salto. No, me corrí mucho. Dice, analizar la continuidad de la función esta que está aquí. Pero aquí se quedan cortos. Yo le agregaría, y si no es continua, clasifique la discontinuidad. Ok. Mire que aquí solo me dicen, y es aplicaciones de la continuidad también, que verifique si esta es continua. Todos sabemos nosotros que esta es una función racional y es continua en todo su dominio. Seguro que va a ser continua en todos los reales. Cuidado con, excepto en uno positivo que es el valor prohibido. Eso lo sé, no tengo que matarme. Pero ahora yo le agregué otra pregunta. Sabe que en uno hay problema, pero ¿qué discontinuidad es? Clasifíquela. Ajá, entonces lo mataron y le toca trabajar. A pesar de que conoce la teoría, sabe que es discontinua en uno positivo porque es el cero, o es en realidad el valor que no esté en el dominio, no sabe qué tipo de continuidad es. ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Cómo lo voy a saber? Calculando límites. Y me vengo a calcular límites. Digo yo, bueno, no hay problema. Voy a calcular límites, la forma determinada 0 sobre 0, lo calculo y me da 2. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que he probado que el límite, y lo pongo así,
cuando X tiende a 1, ese es lo que estoy estudiando, es este, ¿ve? De f de X me dio 2. Eso significa que existe. Pero ahora necesito, lo que ya tengo hasta ahorita es esto, ¿eh? Solo con eso sería esto. El límite existe en 1. Pero mire lo que pasa. Cuando viene a la imagen usted de 1, se da cuenta que eso no existe, pues. No es valor prohibido, pues. ¿Y qué estoy diciendo? Que el límite existe, pero no es igual a la imagen. Si fuera igual a la imagen, entonces aquí no habría hueco. Sería continua. Entonces, con esta condición es suficiente para saber que la discontinuidad es removible. Eso lo sabía desde que encontré que el límite existía y daba 2. Quiero ver cómo concluyen aquí. A ver si lo hacen completo o lo dejan. Ah, que aquí no les preguntaron que clasificara la discontinuidad. Y aquí quiero aprovechar algo más con ustedes. Mire, esto no se dijo nunca en 110 porque no era el caso. Fíjense que cuando usted viene a esta función y la simplifica, no estoy hablando de límites, es claro que arriba se puede factorizar y que abajo ya está factorizado, ¿no? Mire, cuando usted viene a simplificar esa función, porque en 110 se hablaba de asíntotas verticales, horizontales, se hablaba de eso. Tal vez no encontrarlos con teoría de cálculo, pero se hablaba. Esa función tiene un factor común al simplificarla. Y la función ya simplificada se escribiría así, pues, es x más 1, pero ese es válido siempre y cuando x sea diferente de ese valor prohibido de 1. ¿Y qué cosa es eso? Es una recta creciente. Pero allá en el x igual a 1, x imagina igual a 1, debe haber un hueco. Eso no lo sabía usted hasta hoy. Eso es lo que está ocurriendo con esta gráfica, ¿no? Si hiciera la gráfica, al final, lo que se hace después de simplificar es graficar lo que sobra, pues. Y todos sabemos que una recta creciente, aquí está, pues. Es esta. Pero no tiene que tomar la imagen cuando x vale 1. Incluso lo puedo sustituir. Si x vale 1, mire, aquí valdría 2. Quiere decir que en el eje Y, cuando x valga 1, este valor aquí debe ser 2. Hasta sé cuál es. Ese 2, ese es el límite que encontró usted, ¿no? Ese 2 al evaluar en esta expresión. Entonces, en el fondo, cuando usted tiene una función y admite y tacha factores comunes, los factores comunes son las discontinuidades removibles siempre, con el modelo que acabo de poner ahorita. Si lo vemos, no necesito esto que estoy diciendo porque tengo la teoría de cálculo, pero si yo quiero tener un pequeño resumen, que no sabía en 110 era que si una función admitía simplificación, que se tacharan factores, por cada factor que se tache se genera un hueco de estos en la gráfica, no importa cómo sea la gráfica. Y esta cosa ahora sé que se llama discontinuidad removible. Eso ya lo sabía, entonces ya lo tengo. Lo pude haber hecho hasta con 110 porque te facilita por factorización, pero con la teoría de cálculo es más fácil. Terminado. Digo, ya tengo ese que está por ahí. Este otro, ¿eh? Le dice, analice la continuidad. Aquí voy a cambiarle también la pregunta. Analice la continuidad y le voy a pedir, además, que si es discontinuo, que la clasifique. Mire, analice la continuidad y si fuera discontinua, clasifíquela. Pero, ¿dónde va a analizar la continuidad? Donde hay peligro. ¿Y dónde hay peligro? En x igual a 0. Entonces digo, fíjese que en mi trabajo el peligroso es x igual a 0. Por eso hay que decirlo. Continuidad en x igual a 0. Y empieza primero, la continuidad, recuerden que implica imagen y límite. F de 0, empiezan con la imagen separada, aunque lo puedo hacer de manera continua ahí. El 0, vamos a ver dónde está, que ya lo borré. Vamos a ver dónde está el 0. Mire, el 0 está aquí. Cuando evalúe 0 ahí, le da 1. Es esto, ya lo tiene. Ahora va por el límite en 0. Si da igual a 1 es continua, si no, no. Voy con los límites. Pero aquí inmediatamente me doy cuenta que si me acerco a 0 por la izquierda, será una función la que voy a utilizar, de las que vienen en la función grande. Y si me acerco este número por la derecha, entonces me tengo que usar otra función. ¿Qué significa? Que tengo que calcular los laterales por fuerza. No es si quiero. Imposible hacerlo con un límite nada más. Entonces calculo el primero, me da 1. Calculo el segundo, me da menos 1. ¿Qué estoy viendo? Que los límites laterales son distintos. ¿Estamos? Con este es suficiente para decir que la discontinuidad es de salto finito. Allá, si quiero, lo puedo mostrar la gráfica. Puedo mostrar algo de gráfica. ¿Sí? Imagina que este es el eje Y. Una de las imágenes es 1. Imagina que por aquí está 1 y por en el otro está menos 1. Suponga que está aquí. Quiere decir que cuando se acerca, no me están pidiendo gráfica, yo lo puedo mostrar. Cuando me acerco a 0 por la izquierda,
La imagen va a dar por la izquierda, ¿me? Por la izquierda va a dar a 1. La gráfica se parece a esto. Puedo hacer una gráfica a o de buen cubero, ¿me? Por la izquierda es eso. El límite es por la izquierda, Cuando la gráfica viene por la izquierda de 0, 0 me va a dar a 1. Ahí tengo esa gráfica. Pero cuando me acerco a 0 por la derecha, la imagen viene a dar a 1. Quiere decir que la gráfica de repente viene así, a menos 1. Viene la gráfica así, mire. No sé cómo es alrededor, fuera de ese 0, de x igual a 0. No sé cómo es, ni me interesa, pero hay una idea. Pues esta cosa es salto finito. Hasta le puedo decir cuánto vale el salto. Ah, dice usted, no hay problema, el salto yo lo puedo calcular, ¿no? Si me dicen que es el valor absoluto de un límite, sería 1, si quiere, que es este, ¿eh? Menos el otro límite, que es menos 1. Y cierro esa barra y me da ese resultado, 2, ese es el salto. Quiere decir que este diferencial de que este es 2, pues. Hasta eso lo puedo determinar. Entonces, salto finito cuando los límites laterales existen, pero son distintos. Aquí tengo clásicamente la gráfica. Venga, terminado. Y así puedo ir preguntando por discontinuidades. Aquí siguen hablando de parámetros ellos, parametrizar. ¿Qué más dicen aquí? La función f es continua en x igual a 3, pregunta. Yo le preguntaría, ¿es continua? Y si no, dígame qué tipo de discontinuidad es. Ahora ya lo puedo agarrar. Empiezan a probar ellos mismos. La función presenta en x discontinuidad evitable. Hasta le dicen. ¿Por qué? Primero es la forma 0 sobre 0. La imagen no existe. Están calculando imagen. Aquí solo es imagen. Y encontró que no existe. Pero eso no es suficiente. Con eso no sabe qué discontinuidad es. Y luego calcula los límites en 3 de un solo. Porque la función solo es una, no son dos funciones, no es seccionada. Eso me da 6. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me acerco a 6 en X, mire, perdón, cuando me acerco a 3 en X, eso es lo que está ocurriendo. Mire. La gráfica tiene esta forma porque los límites laterales existen. Ahí está. Y no solo eso, en el eje Y, ese número me están diciendo que es 6. Se acerca por la izquierda y por la derecha a 3 y ahí corresponde a 6. Pero esa es la gráfica. Inmediatamente me doy cuenta que es una discontinuidad removible. Y así sucesivamente. Bueno, termino esto de discontinuidades porque quiero llegar a hablar más de continuidad que no he terminado. Para eso me voy a venir a la guía metodológica. Para terminar. Dice, ahora vamos a estudiar lo que es verificar la continuidad en intervalos de los reales. En ese caso se trata de continuidad, no discontinuidad. En un intervalo abierto, en un intervalo cerrado y un intervalo semiabierto. Es decir, por derecha y por izquierda no pueden estar cerrados ni abiertos los dos. Venga, pero para eso necesito las definiciones y empiezan aquí. La primera definición para intervalo. Se dice que una función es continua a la derecha de un número A. Sí, solo si cumple las siguientes condiciones. Bueno, yo lo voy a explicar así. Mire, nosotros vimos, atención con esto, y sabemos ya. Agarremos primero lo que sabemos. Hemos dicho nosotros que si tenemos límite de cuando x tiende a de f de x igual a f de a, eso implica continuidad. Eso no es todavía lo que quiero. Eso es la continuidad. Si eso es cierto, es continua una función en el punto A. Pero además, este límite debe existir. Pero si existe, lo puedo partir en dos grandes partes. Que es continuidad, perdón, que es por la derecha o por la izquierda si quiere, de f de x, que tampoco es de secreto. También por la izquierda, por la derecha puse por la izquierda. También de la misma f de x, que es la misma definición que yo la daba particionada, igual a f de a. Mire qué interesante lo que vamos a decir ahora. ¿Se acuerdan que yo les decía que estas eran múltiples ecuaciones? ¿Recuerdan, verdad? Entonces, si yo agarro esta última que está aquí, esa última ecuación es la bendita continuidad por la derecha. Y ya vamos a ver la definición. Continua por la derecha si el límite lateral derecho es igual a la imagen. Eso está dicho aquí. ¿Ve? Y no tengo que decir que existan. Si esta ecuación existe, es porque existe el límite por la derecha y existe la imagen. No tengo que decir esto. Esto sería redundante. Con este es suficiente. Si esta ecuación no tendría sentido escribirla si uno de estos miembros no existe. Por lo tanto, una función es continua por la derecha de un punto siempre y cuando el límite lateral derecho en ese punto sea igual a la imagen. ¿Cómo es la gráfica? Pues la gráfica es facilita, pues. No será la gráfica esta. Imagine, voy a rellenar esto aquí, ¿ve?
Mire, y a este lo voy a llamar X igual a A. Yo le pregunto gráficamente, puedo ver que la gráfica se acerca a esa recta, si quiere recta vertical, porque X igual a es una recta vertical, que es la que me hago referencia. Yo estoy entendiendo que usted sabe graficar pares ordenados. Perdón, usted sabe graficar pares ordenados. Yo mencioné en las clases anteriores, me estaba fijando, estuve viendo un rato el video y mencionaba recta vertical, pero yo no sé si usted se acuerda de eso, porque si no estamos mal. No sabe de qué recta vertical estoy hablando. Cuando estoy hablando de X igual a A, es porque la X igual a A se grafica con una recta vertical y las Y se grafican con una recta horizontal en el plano cartesiano. A esa recta me refiero, pero es recta imaginaria. Cuando usted grafica en el plano cartesiano, lo que hacía era esto, pues. Para X vertical y para Y horizontal, aquí tenía la gráfica, ¿ves? Este era A y este era F de A. A eso me estoy refiriendo, pero en el entendido que usted también pasó 110 y no tiene sentido. Entonces, puedo ver que esta gráfica implica que sí me puedo acercar por la derecha de A. Aquí va la gráfica. Y allá va a corresponder a un resultado que se llama L. Es decir, se cumple esto. Esa gráfica es el trozo de gráfica de esta continuidad. Pero además existe la imagen. Esta imagen es este. Y ese número exactamente es el mismo L. Es decir, coinciden. Pues la gráfica de una continuidad por la derecha es clara. Viene siendo como un segmento cerrado por la izquierda. El resto no me interesa porque no habla de las lejanías. Entonces, si hago una gráfica así, eso es continuidad por la derecha. Si lo hago así, lo acabo de arruinar. Porque la imagen no existe. Aquí no existe la imagen, ese es el punto crítico. Esa es la continuidad por la derecha. Sigo en la definición. Además, la otra ecuación que nosotros armamos fue si utilizara la primera parte con la última. Esa es continuidad por la izquierda. Es decir, cuando el límite lateral izquierdo es igual a la imagen. Y la gráfica es esta misma, pero dele vuelta, pues. La gráfica se parece a esto. Continuidad por la izquierda, como no hay ningún problema, no pasa nada. Mire, hago esto, voy a usar color negro, pero obligatoriamente tiene que estar cerrado. Imagine que aquí esa E corresponde al X igual a A. Puedo ver que hay límite por la izquierda. Y la imagen existe. Si yo me voy al eje Y, todo es lo mismo, pues. Y esta es la forma, un trozo de gráfica de continuidad por la izquierda. Miremos la definición. Mire la definición, ¿no? Es decir, cuando se estudia con algo de matemática en la cabeza, hasta más corto, ¿ves? Esto ya dice que es la continuidad por la izquierda. No necesito esto. Si quiere, tómelo, pero no lo ocupo. No tiene sentido hablar de igualdad si no existen los miembros, pues. Entonces, si existe el límite izquierdo y existe la imagen y son iguales, se llama continuidad por la izquierda de un número. Y la gráfica ya las mostré, pues. Viene siendo como una especie de sección gráfica, porción, pero cerrada a la derecha. Ahora agarro una gráfica. ¿Qué tal si yo le pregunto por esta gráfica? Mire, doy esta gráfica así, mire. Y le digo, le voy a poner este, X igual a K. Le pregunto, ¿es continua en K? Y la función se llama F. ¿La función F es continua en X igual a K? ¿Confirme? ¿Continua en X igual a K? ¿Qué pasó? ¿Están mudos? ¿O no hay que responder? ¿Es continuo en X igual a K? No sabe graficarlo. Sí, K es la imagen. No, K es la primera componente. K es la primera componente que dice X, no dice Y. Es decir, que K corresponde a la recta vertical que pasa por este punto, ¿eh? Imaginaria. Para graficar es una recta, X igual a un número, una recta vertical. Eso es lo que aprendimos en 110. X igual es una recta vertical igual a K. Es decir, analice usted la definición alrededor de esa recta vertical. Eso es lo que le estoy preguntando. ¿F es continuo en X igual a K? Pues no lo veo, porque aquí está la recta X igual a K, aquí veo un semejante corte, ¿no? Continua no es. No puede ser. ¿No ve que si fuera continuo usted debería trazar con un lápiz sin levantarlo? Cuando pase por X igual a K, el lápiz debe continuar. Es esto. Aquí estaría, cuando usted viene en esta traza, nunca levantó el lápiz, pasó por acá y continuó. Ese es continuo, de manera intuitiva. Aquí no. Viene con la gráfica. ¿Usted qué tiene que hacer para continuar graficando? Pegar un semejante salto para allá, ¿ve? Hasta sé qué tipo de discontinuidad es este, si ya les mostraba la forma. Para empezar, F no es continuo en K, y no solo eso, es discontinuidad de salto finito.
Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Y es continua por la derecha? Tampoco. Sí se puede acercar por la derecha, pero aquí no hay imagen. La imagen está arriba. No es continua por la derecha. Ah, y continua por la izquierda, que ahora puedo aumentar las preguntas. Tampoco. Sí se acerca por la izquierda a la recta vertical K. Aquí está el acercamiento, pero no está la imagen. Es decir, que si esa imagen está ahí arriba, esa gráfica no es continua por la derecha ni por la izquierda. Y si no hay imagen en K, no puede haber continuidad por derecha o por izquierda porque ambas utilizan la imagen. Aquí lo puedo ver. Interpretaciones. Pero hay que saber graficar, si no estamos mal. Entonces, esta gráfica, así como está, no es continua en K, en F. No es continua en K, la función. Pero tampoco es continua por la derecha ni continua por la izquierda. Ya conozco las formas. Ahora, ¿qué pasa si yo relleno con esta imagen y la pongo aquí? La función sigue siendo discontinua en K. Discontinua. Pero ahora se vuelve continua por la izquierda de K, según la definición. Ahora sí, en general no es continua, pero sí es continua por la izquierda, no por la derecha. Aquí no puede haber imagen también porque no es función. Estamos bien hasta ahí. Por eso les venía mostrando a ustedes la forma gráfica de una continuidad por la izquierda y la forma gráfica de una continuidad por la derecha. Esta es continuidad por la izquierda. ¿Ven? Esta es continuidad por la derecha. ¿Ven? Esa es la forma. No importa si la gráfica es curva o lo que sea. Lo que necesito es que empiece cerrada y después continúe la discreción. Que termine cerrada. Por ejemplo, esta. ¿Ven? Termina cerrado. Continuidad por la izquierda. Si me puedo acercar, puedo caminar a la izquierda de la recta vertical X igual a K. Y ahí tengo la discontinuidad. Terminado, no más. Luego viene la última parte. Dice y habla de continuidad en un intervalo. Sabiendo las dos continuidades anteriores, puedo hablar de continuidad en intervalos. ¿Dónde está la continuidad? Empezaré aquí. A ver cómo lo tienen ellos. Déjenme ir hacia arriba a ver qué es lo que no dije. Todo está bien. Continuidad por derecha, continuidad por izquierda. Miren lo que dice aquí. Esta es más que todo teoría. Se dice que una función es continua en un intervalo abierto. Primero empiezan con el abierto. Le agregaría un intervalo abierto. Sí y solo sí. No agrego nada todavía. Va a ser después. Abierto. Sí y solo sí. Es continua en todo número de dicho intervalo. Que eso no es fácil probarlo porque sabemos que un intervalo no es fácil de entrada, así, de forma intuitiva. Porque recuerden que un intervalo abierto tiene infinitos puntos. Y dice aquí que debe probarlo continuo en todo número. No lo va a poder probar nunca. Y son infinitos, no va a terminar nunca. ¿No? Buena pregunta es cómo se hace esto. Pero es después. Es continuo en un intervalo abierto. Recuerden que lo que aprendimos nosotros es continuo en un punto. Pero si yo tengo un intervalo abierto, me tocaría probarlo en todo y cada uno de los puntos, uno por uno. Preguntes cómo se hace. Ya lo vamos a decir. Dejo la definición. Es decir, es continuo en un intervalo abierto si es continuo en todos los puntos del intervalo. Pues. Tiene sentido y hasta ganas de reír dan. Luego, una función. Y aquí viene lo que no agregaron en el primero, que yo casi lo agrego y no quise agregarlo. Pero aquí vamos a ir mejorando. No lo quise agregar. La definición 4. Se dan cuenta de lo bueno que es la teoría. Una función, dice, cuyo dominio incluye el intervalo cerrado. Estamos. Se dice que es continua en ese intervalo cerrado. Sí y solo sí es continua en el intervalo abierto primero. Y luego es continua por la derecha de A, que es donde se puede acercar a esos A, por derecha del intervalo. Y claramente por la izquierda de B. Así ve. Cuando usted tiene un intervalo cerrado, en otras palabras, imagínese que ese intervalo va desde A hasta B. Se escribe así. Y queremos probar continuidad en ese intervalo que tiene infinitos puntos y la única herramienta es continuidad en un punto, acuérdese. Entonces le toca primero partirlo. Primero tiene que probar continuidad en el abierto. No hay para dónde, que es la mayor parte de los puntos. Casi probó en todo. Con eso probó casi todo. Ese sería el primer procedimiento. El primer paso, perdón. Luego le tocaría probar continuidad por la derecha de A. Por la izquierda de A no tiene sentido porque no habría gráfica. Es por la derecha de A que va a probar la continuidad. A eso se debe esto, miren. Continúa por la derecha de A. Y no tiene sentido probar continuidad en B por la derecha. No hay gráfica. Hay que probar la continuidad por la izquierda.
esta sección debe cumplir la definición anterior. Es decir, debe probar primero continuidad en el intervalo abierto, luego probar continuidad por la derecha del extremo izquierdo y debe probar continuidad por la izquierda del extremo derecho. Eso es lo que está diciendo aquí. Solo falta ver cómo se hace. Con una condición, y aquí le van ayudando más. Primero asegúrese de que el intervalo el cerrado esté en el dominio de la función. Si está en el dominio, se garantiza que exista la imagen de todo punto del intervalo. Particularmente va a existir la imagen de B. Por eso dicen aquí, mire, una función en cuyo dominio incluye el intervalo cerrado. Eso quiere decir, con eso se garantiza que f de A está garantizado. F de B está garantizado. ¿Para qué voy a ocupar eso? Para la discontinuidad lateral, ya sea por derecha o por izquierda. Desde este momento que ya probó que está en el dominio, sabe que existen las imágenes de B. En el intervalo abierto también se hace lo mismo. Aquí no lo ponen. Lo que pondría yo, ¿dónde está? Aquí se dice que una función es continua en el intervalo abierto de su dominio. Ese intervalo tiene que estar en el dominio para que se aseguren las imágenes. Si no, no tiene ningún sentido, pues. Es claro que si no se incluye la imagen de un número, no va a ser continua nunca. Porque la continuidad, otra vez lo vuelvo a poner, implica imagen. Mire, ¿qué es lo que hay al lado derecho de esa definición? Imagen. Y si algún número de un intervalo no tiene imagen, no puede ser continua ahí. De antemano estaría descartada. Por lo tanto, se exige que cuando usted va a calcular continuidad en intervalos, lo primero que tiene que ver es que ese intervalo esté en el dominio de la función. Eso significa que le toca calcular dominio. Ya vamos a poner un protocolo para que se guíe. Entonces, cualquier continuidad, ya sea de puntos o ya sea de intervalos, necesitamos que esté en el dominio de la función, ya sea el punto o sea el intervalo. ¿Para qué? Para garantizarse que las imágenes de esos puntos existan. Porque si esa imagen no existe, ¿para qué va a buscar continuidad? No tiene ningún sentido. No ve la semejante ecuación que aquí dice que a la derecha ocupa imágenes. Si hay a usted de un intervalo que no tiene imagen, entonces no hay continuidad. Esto no se va a cumplir nunca. Por lo tanto, se empieza siempre con el dominio y comparar. Después hago eso. Borro. Luego dice, una función cuyo dominio incluye intervalos. Bueno, hablan de los semiabiertos. Aquí solo va una idea. Mire, ¿cómo pruebo la continuidad en un semiabierto? Igual que antes, primero hay que probar la continuidad en el abierto, que es el que tiene la mayor cantidad de puntos. Así, ¿ve? Y por último, solo le tocaría probar continuidad a la derecha de A, que es el que está cerrado. Es decir, luego la continuidad en A, pero por la derecha. Ya terminó, pues. Es decir, que es este mismo, pero cierta parte. ¿Cómo prueba la continuidad un intervalo cerrado por la derecha? Primero la prueba en el abierto. Quiere decir que esa prueba de abierto es clave. Y después, en A no tiene sentido, porque ese A está abierto y no tendría imagen. No va a calcular continuidad por la derecha de A. No, es por la izquierda de B, que es donde va a acercarse. Y como el B está cerrado, va a tener imagen. Entonces digo, y también en B, por la izquierda. A eso se refiere. Todos estos están ligados. Todos están ligaditos. Hagamos uno. Ahora sí, ¿cómo se hace eso? Venga, pues. Ahora viene la práctica. Aquí no vamos a hacer mucho. Es poquito nada más. Dice, determine si F, que ya le dan, es continua en el intervalo cerrado de 3 a 10. Y justifique su respuesta. Muestre el procedimiento. Justifique. Haga lo que debe hacer según las definiciones. Voy a borrar esto un poquito para acá. Démosle espacio. Ahí está bien. Miren lo que ocurre. Lo primerito que ocupa, este sería el intervalo a estudiar, miren, pero es un intervalo cerrado. Lo primero que necesita es el dominio de F. Aquí voy a poner los pasos. 1. Para probar continuidad en intervalos, abiertos, cerrados, semiabiertos, lo que quiera. Primero hay que calcular el dominio de F. Y verificar que el intervalo abierto, semiabierto, voy a poner I, no importa cuál sea. Voy a poner cerrado esta vez. Esté en ese dominio. Si no está en el dominio ese intervalo, entonces va a haber al menos un número de ahí que no tiene imagen. Y ese número que no tiene imagen, la continuidad está perdida de antemano. Por lo tanto, a eso me refiero.
Primero el dominio y verifique que ese intervalo esté ahí. Eso lo puedo hacer por simple inspección. 2, ese es fácil, ese es de 110. 2, le va a tocar, si eso es cierto, aplicar la definición. Aplicar definición dependiendo de lo que le pregunten. Continuidad en intervalo cerrado, continuidad en intervalo abierto, intervalo semiabierto, etc. Cualquiera de ellas. Entonces aquí vendría a ver la pregunta. Determine si f es continua en el intervalo cerrado. Entonces ya tengo el protocolo. Pues. Voy a ir por el dominio y luego aplico la definición. Entonces vamos. Ya terminó la hora, un ratito más. Dice el dominio. Mira, aquí no le dicen nada. Empiezan con el dominio y de repente usted se viene a leer esto y dice, bueno, ¿y ese dominio por qué lo sacaron? ¿De dónde sacaron? Y si arriba no dice nada de eso. Sí lo tiene mencionado. Entonces, determinar el dominio de esto no es complicado. Ya sé que no lo voy a hacer, solo voy a recordarlo. X menos 2, para que la raíz exista, eso debe ser, el argumento tiene que ser mayor o igual que 0 y le toca hacer tablas de variación. Ese resultado está aquí. Ya escrito en notación de intervalo. Ese es el dominio. Ahora viene la pregunta. Y el intervalo, aquí miren, el intervalo 3,10 está en el dominio, está incluido. Yo lo puedo graficar. Si quiero lo grafico. Vaya, pues grafiquemos eso. Grafiquemos ese dominio en una recta real. Color verde. Dice que va de menos infinito a menos 1. Por aquí está menos 1. Y ahí dice que es abierto, ¿no? En menos 1. Pongámoslo. Entonces estaría parte del dominio de la función, ¿no? Sigue para allá. Pero después continúa de 2. Por aquí está 2. 2 a más infinito. Así, ¿ves? Ya lo tengo, 2 abiertos, ¿verdad? Según el dominio que está ahí. Y el intervalo que estoy estudiando es este. ¿Y de dónde va? Arranca en 3, pongámoslo en color rojo. Arrancaría aquí, mire, en 3, es cerrado. Y terminaría en 10, si supóngase que está ahí. Que estoy viendo que ese intervalo sí está en la gráfica del dominio. Entonces pasaría a la primera prueba, es esta, por comparación. Mire, el dominio era este, pero sin embargo el intervalo solo arrancaría de la derecha de 2, que si está en el dominio está 10. Garantizado. Pasó la primera prueba. Sí, excelente. Estamos bien. Ahora dice, ¿cómo probar? Lo que vendría ahora es aplicar la definición. Como me dicen que es en el intervalo cerrado, ¿cómo escribiría la definición? Y ahí le toca aprendérselas. Así ¿ves? La definición dice que para probar en un intervalo cerrado, 2, no color rojo, negro, debería primero probar varias cosas. Continuidad, ¿dónde? 2.1 en el abierto. Me toca probarlo aquí primero. Obligatorio. Me tocaría probar, ¿cómo se hace? Eso lo digo, yo lo voy a decir qué hacer. 2.2, me tocaría probar la continuidad a la derecha de A. Derecha de A. Y me tocaría probar continuidad, que es lo más largo, por la izquierda de B. Izquierda de B. ¿Estamos? ¿Cómo se prueba la continuidad en un abierto? Perfecto. Aquí viene lo que quería, lo que les mostraba a ustedes. Entonces lo que se hace, quiero probar la continuidad de 3 a 10. Sería el abierto. Entonces lo que uno hace es agarra un número cualquiera de ahí. No le llama 3 ni 4, generalizado. Algunos le llaman, en este caso ellos le están llamando, dice, determinar si es continuo o abierto, le están llamando A. Agarra un A del intervalo, es decir, ese A, aquí está dicho, pertenece al intervalo. No le voy a llamar X porque es la variable de la función. Le puedo llamar X sub 0, no tengo problema. Le puedo llamar B, le puedo llamar K, cualquier cosa que no sea la variable. Entonces, están ellos agarrando un representante dentro de ese intervalo. Voy a borrar. Es decir, que esto es pues bueno. Esto es lo que le saca el jugo. Vamos a ver. Entonces, lo que están haciendo es agarrando un número cualquiera. ¿Estamos? Luego, aplica la definición de continuidad. ¿Qué significa continuidad? En todo punto, porque estoy hablando de un punto. La definición diría esto. Límite cuando x tiende a de f de x
¿Por qué continúa en un punto esta vez? Lo que pasa es que es un punto cualquiera del intervalo. Lo estaría probando para todos. Se escribiría así, mire. Para que no hacen nada de un solo bombazo. Venga a hacer la definición. Y empiezo, si quiere, empiezo con la imagen. Como X vale A, me tocaría sustituir en la función, mire, f de A. Aquí pongo A, aquí me quedaría más 1 y me quedaría menos 2. ¿Qué es esto? Pero ¿quién le garantiza que eso existe? Porque A es cualquiera dentro del intervalo. No sabe cuál es uno cualquiera. Ah, bueno, para eso ocupa la parte 1. Como ya sabe que el intervalo todo está en el dominio, entonces van a existir las imágenes de todos los A que estén aquí. Entonces esto está garantizado, existe. Dado que el intervalo, todo este pertenece al dominio, quiere decir que existen las imágenes. Por eso se toma esto. No explican más. Ya terminó, solo sustituye, es lo indicado. Ya estaría este existe. Y esta es la forma que tiene. Ahora voy por el límite. ¿Cómo calculo el límite? Por sustitución. Como lo hice toda la vida, aquí no hay ningún cambio. Lo único que está haciendo es trabajando de manera abstracta, que es el primer paso que se hace. Bueno, ¿cómo se calcula el límite? Ya sé que el límite se obtiene por evaluación, pues lo voy a hacer aquí, pues. Límite cuando X tiende a A, está en el dominio, se escribiría así, miren. De esta función, debería escribirse como X menos 2, y voy a sustituir. ¿Qué cosa es sustituir? Como lo hice antes, A más 1 sobre A menos 2. Recuerde que la imagen existe, en este número siempre debe existir, porque estaba en el dominio. Y le pregunto, ¿y esta cosa es la misma imagen? ¿Estas dos cosas son iguales? Sí. La imagen me dio y el límite me dio el mismo valor. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que el límite y la imagen son lo mismo. Con eso provee la continuidad en el intervalo abierto. Solo es más que todo es simbología. Ya provee que la imagen y el límite dan la misma cosa. No tengo que simplificarlo más porque no se puede, pero lo comparo. A más 1, A menos 2 raíz, A más 1, A menos 2 raíz. Sí, es el mismo. Ya terminé. Esa sería la prueba en un intervalo abierto que se hace de manera abstracta, tomando un valor cualquiera. Ya lo hacen. ¿Sigo hacia abajo? A ver qué hacen, porque me faltaría todavía. Ah, bueno, aquí calculan el límite, ¿ven? Son ordenados. Va a calcular el límite, lo hace por sustitución. ¿Cómo sabe que esto existe? Porque ya sabe que el A está en el dominio de la función. Eso va a existir. Ahora voy por el límite por la derecha y por la izquierda. Aquí lo hacen de un solo. A ver. No hacen lo demás. Ahora voy con ustedes. Voy con el resto. Y con eso termino, pues. Este es el más largo. ¿Cómo calculo? Porque ahora me toca calcular el límite por la derecha de 3 y el límite, perdón, la continuidad. Continuidad por la derecha de 3 y continuidad por la izquierda de 10. Entonces voy a poner el nombre, continuidad derecha de 3. 3. ¿Cómo se escribe? Por la definición, límite cuando X tiende a 3 por la derecha de f de X, que hay que saberlas, debe ser igual a f de 3. Si eso es cierto, terminé. Pero el límite, otra vez, se obtiene por evaluación en la función. Al evaluar ese límite me va a caer esto. Pero con la diferencia que la variable vale 3. Sería 3 más 1. Ahí está la función, es que la tengo cubierta. Aquí arriba. En vez de A, voy a poner 3, pues. Se miraría así, la raíz cuadrada de 3. Ese es el límite más 1 sobre 3 menos 2. Y la imagen es lo mismo, sustituya. Pues claramente me haga lo mismo, pues 3 más 1 sobre 3 menos 2. Ni siquiera lo debo terminar. Esto es verdadero. He probado que es continua a la derecha de 3. No hay problema. Pasa la prueba. Ahora, si estos números son distintos, ya no hay continuidad. Si quiere, simplifíquelo. Y por último, me tocaría probar la continuidad por la izquierda de 10. Ah, bueno, pues. Sería el último paso. Continuidad izquierda de 10. ¿Cómo se escribe eso? Ah, bueno, no hay ningún problema. Límite cuando X tiende a 10 por la izquierda de f de X debería ser igual a f de 10. Ese es continuidad de un intervalo ya completada. Ah, bueno, ¿y cómo se calcula el límite? Por sustitución. Y la función es esa, pues. ¿Y cómo se obtiene la imagen? También por sustitución. Con la diferencia que ahora voy a sustituir 10. Arriba me quedaría 10 más 1. Y abajo me queda 10 menos 2. Eso no lo hacen en este material. Aquí lo mismo, es la misma imagen. Pues 10 más 1. Con solo eso ya se quedan el mismo, pues. 10 menos 2. Garantizado. ¿Son iguales? Sí. ¿Qué provee? Provee continuidad en el abierto. Ya lo tengo.
que agarro un punto representante, continuidad a la derecha de 3, que es obligatorio porque por ahí se puede acercar. Estoy hablando del cerrado este, ¿ve? ¿Dónde? De este, ¿ve? Continuidad a la derecha de 3 y continuidad a la izquierda de 10. Aquí están las pruebas. Eso me lleva a concluir que sí la función es continua en el intervalo. Aquí solo hacen uno. Pasa que es un poco más largo, ¿no? Luego empiezan a hacer otras preguntas. Y ahí nos quedaríamos con ustedes, sería todo. Solo quiero mostrarles algo más. A ver qué tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? Aquí solo hay límites, encontrar parámetros. En esta parte de parámetros, véngase a este material, ¿no? ¿Cuándo sería la otra clase? Ya terminamos. Mañana, ¿va? Sí. Entonces mañana venimos solo a hacer ejercicios de esto. Y algo otras preguntas para no cansarlo. Ya me pasé de la hora. Suficiente, nos quedamos ahí, pero en la tarde les subo el video. Buenos días todavía. Buenos días. Buenos días.